¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:32 minutos en la República Argentina. Estamos aquí en vivo hasta la hora 23 con 33 grados a esta hora. 33 grados. Han sido días terribles, jornadas agobiantes, todas estas que estamos viviendo. Hoy tenemos el último programa del año que, como ha sido una modalidad histórica de nuestro ciclo, que arrancó allá por el 2018, mostramos algunos de los principales temas que consideramos en 44 programas que hicimos durante este año. Hoy cumplimos el número 44. Pero en principio nos vamos a meter en el tema salud, que es una preocupación de estas horas en función de los niveles de contagio en el país y en toda nuestra región. Está aquí con nosotros el doctor Carlos Bantar, director del Hospital San Martín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿cuánto de preocupación le ha generado toda esta situación que se está viviendo? Bueno, en realidad más que preocupación es ocupación, como nos ha pasado durante toda la evolución de la pandemia, que nos presenta siempre un nuevo escenario, y este es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario porque estamos frente a una situación inédita en donde vemos un gran aumento de casos que probablemente supere los niveles históricos de las olas anteriores, pero no acompañado por un nivel de afectación en pacientes que deben internarse en sala general o en terapia intensiva. Es decir, hay una curva recta hacia arriba que no es acompañada. O sea, crece el contagio, pero no la hay una derivación línea plana a la en internaciones en terapia intensiva. Entonces nos toca mirar otros parámetros a nosotros más allá de los contagios. Y esto es importante porque esto lleva a un rediseño de la prestación sanitaria. Es decir, hoy el estrés lo vamos a tener en los lugares de hisopado donde la gente quiere saber si se contagia, que va con síntomas leves, porque tenemos una variante en puerta, que es la variante Omicron, que es 2 a 3 veces más transmisible que la Delta. Y además, Argentina tiene una situación particular porque no ha tenido tercera ola, como tuvo el resto del mundo. ¿Ustedes, doctor, han notado eso, digamos, o sea, más allá de que todavía no hay un hecho concreto, digamos, como ha sucedido en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, ¿no? sobre los contagios de Omicron, ¿han notado que este contagio va avanzando así? Sí, sí. Lo que pasa es que al no haber tenido la ola de la variante Delta, no la podemos comparar como compararon otros países. Entonces, es seguro que Omicron se está montando sobre la Delta, pero todavía no sabemos si es preponderante. Pero sin duda lo va a ser, porque en la competencia, eso sí se sabe, es 2 a 3 veces más transmisible que la variante Delta, que ya era a su vez mucho más transmisible que las variantes anteriores. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de terapia hoy por hoy? No, las terapias, hemos tenido el fin de semana en la provincia ingreso de 6 o 7 pacientes a terapia. En el hospital no tenemos ningún paciente. ¿Y esos pacientes son en su mayoría no vacunados? En su mayoría no vacunados. Claramente hay una diferencia acá y en todo el mundo en la afectación de pacientes no vacunados. Mire, Dinamarca publicó hace muy poco tiempo, a mediados de diciembre, un estudio con la variante Omicron con 700, sus primeros 700 y pico de pacientes, donde tenía un 90% de pacientes vacunados, la mortalidad fue 0 y el ingreso a terapia fue de 1,2%. Es decir, tuvo 9 pacientes solamente ingresados al hospital. Vale decir que es de esperar que la vacuna proteja contra eso. Un dato importante, también en una publicación reciente en Estados Unidos, muestra que si bien en un número acotado de unos 500 pacientes, la vacuna puede proteger en la enfermedad grave ya con la variante Omicron en un 70%, o en un 30% a hacer la enfermedad sintomática solamente, por eso nos infectamos aún estando vacunados, pero si recibimos el refuerzo, esa protección puede aumentar al 70 o 78% para hacer la enfermedad sintomática, aún de síntomas leves, y una gran protección a la forma letal. De manera que la respuesta sigue siendo la misma, la vacuna. ¿Ustedes cuándo entienden que Omicron puede arrancar, digamos, acá? Porque
estamos hablando de localidades muy cercanas, digamos, ¿no? Que de la provincia de Santa Fe fundamentalmente, ¿no? Y Córdoba, ¿no? Bueno, Todo no, aquel que venga de Córdoba... no sabemos. Yo creo que debe haber arrancado. Tenemos cepas en estudio ya para ver si son Omicron, Sí. con mucha probabilidad de ser Omicron, y hemos tenido visitantes de Córdoba positivos, por ejemplo, el fin de semana anterior en el Hospital San Martín, en La Posta. Vale decir que es muy probable que Omicron esté acá y estamos muy cerca de documentar la transmisión comunitaria. Uno espera. Claro, hay que eso ver sea cuáles así. son los coletazos de la fiesta navideña en principio y la de fin de año, que siempre es superior, digamos, ¿no? Sí, En cuanto sí. a... Bueno, y a ese coletazo le viene el retorno de quienes se fueron de vacaciones a lugares masivos y lugares cerrados, que es lo que más tememos nosotros, ¿no? Siempre tomo de ejemplo su frase, ¿no? en un reportaje reciente que le hiciéramos, ¿no? Usted decía, el que se distrae en esto pierde, digamos, Sí, ¿no? sí. El tema es que me parece que la distracción ya pasó a ser moneda corriente, digamos. O sea, hoy por hoy creo que la gente toma esta cuestión de que si entra a un local cerrado, entra con el barbijo. Eso me parece que, o si no, le advierten desde adentro el barbijo, ¿no? Pero hay una conducta, me parece, como de dejadez, digamos, ¿no? Como que ya pasó, tenemos la vacuna. Bueno, en la salud pasa eso. Al enfermo o al que tiene la amenaza de la enfermedad, el susto se le pasa rápido. Pasa con la diabetes, pasa con los enfermos cardiovasculares, pasa con los pacientes hipertensos. El susto se pasa rápido. Y haciendo alusión a uno de tus programas, la memoria es frágil y se pierde rápidamente, y acá pasa lo mismo. Y es cierto que venimos de un hastío y que cuando uno se saca el barbijo siente la diferencia y le cuesta volver a ponérselo. En el hospital, hoy justamente... he dado la instrucción para poner carteles del uso de barbijo obligatorio, pese a que en el Dentro del hospital. Dentro Sí, del sí, hospital, dentro del Claro. hospital, por supuesto, en los familiares y demás. Además creo que como debe ser, digamos, estar en un lugar cerrado. Siempre lo hicimos, pero existen esos mecanismos de autojustificación, por ejemplo, que dice, bueno, no, me lo saqué para tomar mate, como si el virus nos diera una tregua para comer una media luna o para tomar mate cuando nos sacamos el barbijo. Entonces, esas costumbres son, cuando ya se han retomado, que son por otra parte saludables, muestras de amistad, de confraternidad, son difíciles Sí, yo de noté volver a que esa instaurarse. cuestión sencillita, ¿no? El tema del mate. He notado de que, o sea, a la gente se le viene insistiendo de que no compartir el mate. O sea, modalidad 1 y no se negocia. Y veo que la gente ya comparte el mate. Sí, sí, sí. Es como diciendo, bueno, Sí, ya pasó. Se ha olvidado y bueno, y ahora el desafío por delante que tenemos es que, aunque estamos viendo casos leves, lo primero que uno debe aclarar que eso está todavía por verse, porque la mayoría de los casos, por ejemplo, en el país donde eclosionó esta variante, es en pacientes jóvenes que podrían haber transitado esta enfermedad leve con cualquiera de las variantes. Es decir, que todavía no sabemos bien si esta variante es o no más letal que la otra, o realmente con los vacunados, esta y cualquier otras variantes que la precedieron, en realidad son menos agresivas porque nos defiende la vacuna. Y tenemos un país con, pese a todos los augurios, pese a toda la politización del plan rector de vacunación, tenemos uno de los países más exitosos en vacunación. Doctor, una última y agradeciendo su tiempo. Repáseme cuánto se vio afectado en este año el hospital, la estructura del Hospital San Martín por todo esto. ¿Cuántos pacientes, cuántos enfermeros o personal del hospital se vio afectado? ¿Cuántos fallecidos tuvieron que padecieron por esta situación? Personal afectado, muchísimo. Personales fallecidos, hemos tenido varias bajas en la provincia, personas incluso jóvenes de 50 años, enfermeros. Tuvimos médicos afectados muy seriamente y médicos que tienen lo que se llama long COVID, es decir, que aún un año después siguen teniendo síntomas de agitación, de debilidad. Es decir, hemos tenido una afectación
de la enfermedad, pero sobre todo hemos tenido una afectación como institución en el relegamiento de otras patologías. Hoy estamos prácticamente utilizando los quirófanos para operar enfermedades malignas que han sido relegadas. Estados Unidos tuvo una mortalidad adicional del 20% en 2020. Doctor Bantar, gracias, que termine bien el año y que empiece mejor el Igualmente, el que Daniel, viene. gracias a ustedes. Nos vamos metiendo en el anuario con lo que fue el caso del doctor Castrillón, ¿no? El ex vocal Emilio Haroldo Castrillón, que después de una presentación ante el jury, el doctor Castrillón decidió jubilarse, ¿no? A ver. Por un lado, esto que protagonizó el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, en La Paz, que fue un escándalo. Uno podrá estar o no de acuerdo con los manejos del alto funcionario judicial, pero está claro que se equivocó con esta forma de reaccionar, lo que incluso le provocó un serio daño físico por la golpiza que recibió. En verdad no sé hasta cuándo Castrillón permanecerá como vocal del Superior Tribunal de Justicia. Creo que tiene muchas ganas de jubilarse, retornar a su terruño y dedicarse a la actividad agropecuaria que desarrollaba su padre, o bien retornar a la política, digamos, ¿no? Que no hay que descartar porque sí, creo que a Castrillón muchas veces lo traiciona su historia política, ¿no? ¿Qué te llevó a denunciarlo a Castrillón? Bueno, nosotros conocemos los periodistas de Castrillón hace muchos años, pero las últimas informaciones que salieron principalmente en la revista Análisis me llamaron la atención por la reiteración de hechos en donde muestra un carácter irascible. Yo tenía una serie de elementos como periodista que me dedico a la interpretación más que nada, históricos, geográficos, de conocimientos políticos, y también una confianza en la gente que denunciaba en los últimos casos y contactos que me daban un altísimo grado de verosimilitud sobre las denuncias y actué en consecuencia, ¿no? ¿Qué te impactó más, digamos, de toda esta cuestión Castrillón? ¿El episodio de La Paz, el episodio violento de La Paz? ¿Las denuncias de hecho por violencia de género o toda esta sumatoria de situaciones donde queda expuesto un vocal del Superior Tribunal de Justicia con una marcada falta de equilibrio, digamos, claro, ¿no? Yo creo que lo de La Paz fue la gota que rebasó el vaso, ¿no? Entonces, como conocíamos ya ciertos actos de violencia de Castrillón, ahora frente a esto decimos, che, estamos hablando de la República. Nos estamos llenando la boca de República, de lo que ha costado, ¿no es cierto? A las claras está que ya ha habido personas de su familia, vocales del Superior Tribunal de Justicia, 3 juezas, empleados jerarquizados, y no vamos a agregar más porque a veces, en fin, hay testimonios, pero faltan testigos, ¿no es cierto? Pero es evidente que habría elementos suficientes como para que los legisladores decidan. Ahora corre por cuenta de ellos y nosotros tenemos esa certeza que tiene el periodista, que es la verosimilitud. Nosotros no somos jueces, nosotros no estamos condenando. Además nos condenamos a la persona. Decimos, en estas circunstancias no actuó con equilibrio, ¿no? Y que se investigue. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza el fracaso de la denuncia? Bueno, la denuncia no fracasa. Y si nosotros presentamos una denuncia ante una comisión de legisladores, es porque creemos que ahí puede cursar. Si no cursa, ellos tendrán sus razones. Análisis en su edición número 1120. Título principal: triste, solitario y final. En la bajada, en el Poder Ejecutivo entrerriano, se refugian en el silencio, pero por lo bajo alientan el trámite del juicio político promovido contra el controvertido vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.
No todos los legisladores oficialistas están convencidos de avanzar con la acusación. Mientras tanto, prospera en la Caja de Jubilaciones el trámite del beneficio previsional solicitado por el miembro del Superior Tribunal. Sería una salida salomónica. El gobierno oxigenaría al Poder Judicial y Castrillón evitaría la destitución. Pero al mismo tiempo perdería la oportunidad única de revolear acusaciones en la Comisión de Juicio Político, que es a lo que le teme el gobierno y buena parte de la cúpula judicial. Doctor, usted atendió a gente que trabajaba con Castrillón en el Superior Tribunal de Justicia, digamos, ¿no? Que fueron a verlo para hacerle planteos por cuestión de género, digamos. ¿Cómo fueron estos hechos? Sí, nosotros sabíamos que había una persona, una mujer, que estaba en una situación de violencia con Castrillón. Empleada de él, digamos, en el superior. Estaba en el ámbito laboral de él, sí. Yo la verdad que no la conocía personalmente. Y un día estuvimos en contacto y estuvimos en mi oficina. Y bueno, y allí me relató, habrá sido un encuentro de unos 40, 50 minutos, en los que hizo una descripción, digamos, de distintas situaciones de violencia psicológica, física, digamos, relató algunos hechos. Era una relación que ya venía de hace un tiempo, digamos, con Castrillón. O sea, ¿y en todos estos años? Sí. O sea, ¿en qué periodo ubicó los hechos? Y yo diría por lo menos 2 o 3 años. Por lo menos 2 o 3 años. A ver, estoy hablando de diciembre del 19. ¿Y esta persona le relató de que esas situaciones irregulares le pasaba solo a ella o también le comentó de otros compañeros o compañeras? Sí, en realidad ella habló de su situación. Pero que era una persona, digamos, Castrillón, una persona con características de una persona violenta, digamos, y que no se llevaba, no es que no se llevaba bien, digamos, era violento con los demás, en general. Pero en particular, ella tenía esta relación de violencia con él en sus distintas modalidades, ¿no? Como se define en la ley. Pero básicamente psicológica y física. En algunos casos que le había golpeado, a veces en el ámbito laboral, otras veces en el ámbito privado, y hostigamiento y acoso permanente en términos de violencia psicológica, digamos, a ella. Bueno, después de hablar este tiempo, le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Digamos, podría estar en condiciones de hacer una denuncia. Bueno, en este caso, ella dijo que tenía miedo, que no estaba decidida a hacer la denuncia, que el padre lo conocía mucho a Castrillón y que ella entendía que con la mediación del padre Castrillón iba a aflojar. Le dije que lo pensara, pero que por ahí no era la vía, digamos, ¿no? Porque había que hacer algo. Además de usted, digamos, o sea, había otros funcionarios judiciales que también conocían esa situación, ¿no? Bueno, desde ya todo el Superior Tribunal. Claro. Todos los integrantes del Superior Tribunal estaban al tanto. De hecho, esto que comienza con esta entrevista, que hubo custodia policial, ellos lo supieron, digamos, y después se inició a expensas de esto, a instancia de esto, un tiempo después, esta instancia administrativa que devino en el traslado y demás, y el tratamiento con un psicólogo laboral y todos los informes que iba remitiendo, con lo cual, bueno, nunca entraron en el fondo, obviamente, de tratar entre pares qué pasaba con esta persona, ¿no? Después sí tuve otra intervención, digamos. Cuando el caso de Susana Medina. Claro, cuando la doctora Susana Medina hace una denuncia ante la Procuración. Intervengo yo en ese trámite, pido las medidas de restricción, el juzgado de turno en garantías las otorgó. Y yo lo cité para que viniera personalmente a mi oficina el doctor Castrillón. ¿Cómo fue ese encuentro?
Creo que no le gustaba estar ahí, digamos. Quizás no se lo esperaba tampoco, no lo sé. Cumplí con el trámite que había que hacer, que era notificarlo personalmente, explicarle en qué consistía, que la posibilidad de designar abogado, ya había hablado con Cuyen para que lo designara ahí en el mismo acto. Bueno, lógicamente a partir de ahí produjimos algunas testimoniales, pedí algunos informes al Superior Tribunal, digamos, a ver qué tratamiento había habido. Ese expediente se termina archivando, ¿no? Incluso hay una disculpa pública de parte de Castrillón para con la doctora Medina, ¿no? Bueno, sí. Yo produje algunas testimoniales de personas cercanas a la doctora Susana Medina. Pedí información al Superior Tribunal sobre algunas cuestiones que habían surgido en los términos de la denuncia. Hubo hace unos días una presentación en conjunta de ellos dos, de Medina y de Castrillón, con el patrocinio de los abogados, pidiendo las disculpas públicas que había hecho Castrillón, digamos, y pidiendo a la doctora Susana Medina que el archivo. Yo estoy trabajando en el archivo. ¿Qué sensaciones tuvo cuando se enteró, digamos, de que a través de un escrito de 34 páginas a Castrillón se le pide el juicio político, ¿no? Y cómo termina, digamos, todo esto en función de la jubilación de Castrillón en tiempo récord y de la declaración de abstracto del juicio político? ¿Qué sensaciones tuvo? Usted que conocía algunas situaciones. Y me parece que esta presentación de juicio político, bueno, él tenía la posibilidad de defenderse, digamos, y argumentar con respecto a las situaciones que habían sido denunciadas. Esto de la jubilación, bueno, uno anda en la calle también, ¿no? Y habla con personas que conoce y demás, ha caído muy mal. Porque pareciera que siempre hay un atajo para lo no institucional, ¿no? Bueno, el caso Castrillón. A veces nos olvidamos, ¿no?, que todo esto pasó entre el 31 de marzo, que hicimos la primera denuncia periodística en Análisis, y termina después con la salida de Castrillón, yéndose por la puerta de atrás, acogiéndose a la jubilación, que hoy debe andar en los 900.000 pesos, ¿no? La pregunta es, eso que nos contaba el fiscal Dato, ¿no? O sea, ¿qué hicieron los integrantes del Superior Tribunal de Justicia? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ante las barbaridades? Las cosas que les dijo en reuniones de acuerdo a la doctora Misawak, barbaridades, le dijo, cuestiones personales, vinculadas a la vida de su familia. ¿Qué hizo la doctora Misawak? No hizo nada, ¿no? O sea, la única que movió una ficha acá fue la doctora Medina. Nadie más. Nadie más. Bueno, otro tema. Ayelén hizo un informe que también, Ayelén Baigan, nuestra compañera de trabajo, hizo un informe que generó mucha conmoción, digamos, también, porque no sé si conmoción, pero digamos, cuando se habla con la gente, creo que no se había mostrado nunca en la televisión eso de a la gente que vive de la basura, que lamentablemente es cada vez más en nuestra provincia y en nuestra capital entrerriana. A ver. ¿Cómo está esa casa ahí? Ellos no pueden vivir así. No puede vivir una persona así. La falta de trabajo se hace notar cada vez más en la ciudad de Paraná y cada vez es más la cantidad de gente que vive del cirujeo, que tiene que salir a la calle a recorrer los tachos de basura, a buscar la comida que no puede llevar a sus hogares. Una realidad que nos muestra que la crisis golpea de distinta manera en la ciudad de Paraná. Cristian, ¿cuántos años tenés, Cristian? 38. ¿Sos de acá de Paraná? Sí. ¿A qué te dedicas? Y hago changa, junto cartón, albañilería también. ¿Salen todos los días a recorrerlos? Cuando nos permiten salir, porque pues, hay veces que nos hacen volver de la esquina de casa nomás. ¿A dónde vivís? Acá en el barrio El Pozo. ¿Dónde está eso?
atrás de la escuela del Barrio del Sol. Un barrio, me decías que hay muchas familias con necesidades. Sí, inundaciones, se les llueve los ranchos. Y todos viven de la cirugía, la mayoría. ¿Qué se buscan los tachos en la ciudad? Cartón, aluminio, papel, cobre, Todo para vender. todo para revender. ¿Y eso te lo pagan bien o son monedas? El cartón está a 10 pesos el kilo, el cobre está a 700, el bronce está a 300, el papel está a 8 y se va sumando. ¿Siempre vivieron en esta situación de tener que salir a cirugiar o El año pasado estuve bien, estuve trabajando en la construcción, pero después se me empezó a parar un poco porque trabajaba afuera, no me dejaban entrar, así que me tuve que dedicar a hacer las changas del barrio que me pintan y salir a juntar cartón, el cobre, el aluminio y venderlo para poder tener al día, como se dice. ¿Y comida también se llevan de los, Alguna gente nos ayuda a veces, muchas veces. de los tachos? ¿Sacan también comida? No, nosotros juntamos el cartón nomás, pero hay gente que sí lo saca. Lo que está fuera del tacho, que está limpio, que te lo ponen aparte la gente, ese sí, por ahí sí está limpio. O sea, si nos hace falta lo llevamos, si no lo dejamos que se lo lleve otro, ¿no? ¿Sos joven? ¿Cuántos años tenés? Tengo 28. ¿Y trabajo no encontrás? Y está difícil, hermano. Está difícil. Más con esta que la pandemia y todas esas cosas, peor todavía. Y ahora que llega el frío, se complica más, tener que andar en la calle. Salimos temprano ahora para volver temprano, porque aparte si nos llegan a agarrar después de las 8 nos llevan presos, así que Lo de la pandemia también se complica andar en la calle. no, se complica, pero tenemos que andar igual. De mañana. No nos queda otra porque no consiguen trabajo. Claro, tal cual. Así es la palabra, porque no se consigue trabajo, está todo parado y cada vez más peor las cosas. ¿El trabajo no se consigue porque no hay o por la situación en la que vos... El gobierno frena todo. Más con esta pandemia, está bien que tenemos que cuidarnos, pero si no trabajamos no comemos. ¿De qué se vive hoy por hoy, Diana? Y yo sobrevivo cirugiando, lo que cobro es asignación universal por hijo, tengo 5 chicos, un hermanito a cargo y la plata que yo hago de la asignación es para las cosas de ellos, lo que le hace falta realmente a ellos y aparte tengo la tarjeta alimentaria. Y yo lamentablemente que tengo que salir a cirugiar porque hoy en día nadie se acuerda de nosotros. Yo salgo a laburar, por más que la policía por ahí te para. A mí ya me hicieron una multa por andar después de las 6 de la tarde, que no sé cómo va a quedar esto. Acá es un barrio muy olvidado, que solamente los políticos se acuerdan para pedir un voto nada más, porque acá nadie viene a ver cómo nosotros estamos. Y esto está cada vez peor, porque nosotros nos cagamos a golpe para poder a veces recolectar un poco de cartón para sobrevivir el día a día. Nosotros trabajamos y a la vez recolectamos como decir, lo que tiran los ricos para poder nosotros sobrevivir a veces. Lo que es comida, eso a veces que nosotros vemos que está bien, bueno, lamentablemente somos pobres. ¿Vos vivís en la calle, Adrián? Sí. ¿En qué parte de la ciudad estás viviendo? Cobraba el litro, pero no cobro más. No hay lo. ¿De qué solías trabajar? Un poco cortado. Y ahora no, nada. Esta es la única que queda, rebuscársela. Sí. Nunca anduve tan mal como ahora, pero la buscamos por los chicos. ¿Cuántas chicas tenés? 5. Son muchos. Sí. Son muy chiquititos. No, de 12 a 3. Van a la escuela, los que pueden... Sí, van a la escuela. Ahora están estudiando en casa, ¿no? La idea es que ellos no tengan que salir a hacer esto con ustedes. Por eso salimos nosotros nomás. Él de su casa, yo de mi casa, nos juntamos los dos y salimos. Y después nos repartimos lo que rescatamos, ¿no? Un poco para él, un poco para mí, el cartón lo vendemos, la plata media. Cada vez hay más gente que tiene que salir a comer de la basura. Ahora te chocás con los carritos de mano. Te los chocás todo. Y todo por lo mismo, así que... Ya como nos saludamos en la calle, antes decíamos, mira, ya viene aquel, y bueno, pero
Ahora ya ves, ¿cómo andás? No pasa nada, y así siempre la misma respuesta. No, no pasa nada. Bueno. ¿Se hace difícil tener que salir a la calle? Sí, se hace difícil. Se hace difícil porque hay que dejar a los chicos solos en tu casa y venir a buscarle para la comida y no volver a cara larga, pero siempre algo llevamos. ¿Te gustaría más tener un trabajo? Sí, y me encantaría, me encantaría. Los que comen de la basura. Una situación realmente preocupante, muy grave, que no solo que no está teniendo solución, sino que se va agravando día a día, semana a semana. En fin. Primera pausa, ya volvemos.